Por eso hay que matarlos ya. Métete, que está calentita. Yo escuché unos pasos. Toc, toc. De combustible que vienen de Irán. En Irán está baratísima la gasolina. Esas piedras, qué chulo. Parece que salgan de la montaña. Llegarán vivos los huevos. Despacito. El motoceta delantero de la Vikinga ya está en las últimas, pero tiene que aguantar un poco más. El viento está en plan furioso. Dios, el viento que nos tira. ¿Ya? Sí. Los guantes se te ha caído. Y ahora se te va el agua. Qué vendaval, Dios mío. Y no te tire el viento ahora cuando gires. Dios. Viento huracanado. Dios. Sí, madre mía. Se te tira el viento. Dios. Dios, el viento me estaba echando hacia un lado. ¿Dónde están las termas? Aquí estaban haciendo como unos apartamentos, un complejo o algo. Y se ha quedado Mira, derruido. eso es. Pues este es nuestro sitio para dormir, ¿no? Nos damos un bañito y todo. Mira, podemos acampar ahí dentro. Pues ya hemos encontrado nuestro sitio de acampada. Lo que veis ahí atrás es una terma, sí. Aunque no huele mucho a sulfuro. La verdad es que se está bien, porque normalmente huele, que apesta. Ay, dame las llaves. Unas vistas muy bonitas. Y Vicente no sé qué le pasa, que siempre se olvida la llave aquí. Dormiremos aquí. Y nos vamos a bañar. Y Vicente se va a bañar. No, tú te vas a bañar. Yo me voy a bañar, ya veremos. Aquí está un poco guarro por ese lado, pero bueno, por aquí evitemos a mirar aquí. Por aquí está bien. El agua estará a unos 27 grados más o menos. Y esta vez sí que no vamos a entrar porque el escalón es un poquito grande. Esto lo dejamos a Portarres. Nosotros vamos a dejarla aquí, que van a estar más seguras. Esta Fernandita, y nos vamos a dar un baño. Voy a convencerla porque no está muy convencida de bañarse. Yo desde luego sí me voy a bañar. Va a llover prácticamente seguro. Así que vamos a quedarnos en este techo y mañana será otro día, porque vamos a avanzar para media hora más y luego que encontremos un sitio con un techo cubierto va a estar complicado. Encima, baños en terma. Atacando el pollo ya. Nos hemos pegado un atracón de comer. Luego en la casa esta señora nos ha sacado de todo. Y ahora se está comiendo el pollo. Es Está increíble. caliente. Es gula pura. Le gusta más un pollo que una golosina a un niño. Mira el cadáver del pollo, pobrecito. Hace unos días estaba el pobre cacareando y mira. ¿No te da penita? Tanta pena que te dan los animales. Por eso hay que matarlos ya. Y no hacerlos sufrir. No, mátalo y se acabó. Mató, acabó. Asesina. No es lo mismo. Tener el pez ahí sufriendo. Claro, pues Es lo mismo, te ¿no? da pena el pez, pero el pollo no te da pena. Seguro que el pollo ha muerto más rápido que el pez. Pues ya está montada. Bueno, son ahora las 7:30, estaremos a unos 16 grados y no estoy muy convencida en ir y meterme dentro. Vamos a las termas que están ahí. Es que no están muy calientes. Venga, cariño, venga, vamos. Primero, ¿eh? ¿Qué os parece el tipo, El modelito de playa. Pues vamos, que está oscureciendo, vámonos. Sí. ¿Ya? Mira, la toalla, ¿Teléfono? toalla, jabón, todo. ¿Teléfono? De un perro. Un perro, no sé dónde. ¿Ah, no qué es? Una vaca, Una cariño. vaca y un perro. Perro enorme, ¿no? Es que, ¿sabes? Llevamos ya 3 días sin ducharnos, ya toca.
Y champú. ¿Ves? Mira qué cruz hay allí. Sí, sí. Hay una cruz ahí arriba, ¿veis? Azul. Esa es una cruz. Venga, cariño, tú primero. ¿Qué os parece el tipazo, eh? ¡Oh! ¡Qué calentita, qué buena! ¡Dios, que me caigo! ¡Qué buena! Voy. ¡Ah, qué gusto aquí dentro! ¿Me te vas a mojar el pelo o qué? Métete, que está calentita. A Fernando le gusta 80 grados el agua. Está fenomenal. Dios, no me lo creo que estoy haciendo eso. Ay, no me lo creo. Está frío. Venga. Mira, dos señoras. Vienen invitados. Hello. Fuera hace frío, unos 15-16 grados, pero aquí se está de maravilla. Laura, este es Kali Barenasti. Bueno, estamos aquí ahora metidos en el agua. Se nota, ¿no? A unos 25 grados. Dentro del agua, porque Dentro. fuera hace un frío del carajo, ¿sabes? Sí, está fresco. Han venido unas señoras de aquí, han estado a nuestro alrededor. Nada más que me han visto, Enamoradas. han venido corriendo 4 mujeres Ha dicho y se un han sireno. puesto ahí con los piecillos a remojo. Eran las que cuidaban las cabras y las vacas. Pero bien, sin comentarios. La peor parte será salir. Sí, porque hace un frío fuera. Hemos acampado ahí dentro de un hotel abandonado y hemos montado la tienda. No hemos metido esta vez las motos dentro porque No había cómo. estaba para Pontarrés el tema. Y ya está. Se Hace está muy fresco bien. fuera, ¿eh? Sí. No he querido salir cuando estaban las mujeres porque si ven este cuerpo, o sea, se me tiran aquí dentro al agua. Entonces he decidido mantenerme aquí a remojo. Antes habían llegado unos tíos y se habían metido aquí en el agua. Y claro, digo, si vamos, no se van, porque venían con cervezas y todo, y hemos esperado que se fueran. Estaban esperando que Fernandita se metiera en el agua, así en paños menores. Nada, voy de calzoncillo y un top. O sea, que no voy Va con desnuda. unos calzoncillos. Ni de braga. Ni braguita, ni nada. No, Qué pena. tampoco llevo. Ya, son chicas bonitas. Oh. Es una bruja, en el fondo es muy bruja, muy bruja. Pero yo la quiero mucho. Demostración de cariño. Eso hace 2 días, como habéis visto, estábamos peleados, Vicente como Sí. un bebé. Un bebé de narices, es que la niña hay que echarle de comer aparte. Claro. Bueno, Sí, se ha comido un muy pollo ahora y está contenta porque cuando ella come se pone contenta, es la fórmula mágica. Comer se pone contenta, cuando tiene hambre no hay quien la aguante. Hala, bueno, pues vamos a cerrar esto y ahora luego os enseñamos el campamento si se ve algo. Bueno, ya nos vamos, qué frío. Está lloviendo ahora. Las llaves de la moto. Esto lo voy a atar. Mierda, el jabón se ha caído. Con el pollo hasta última hora. Claro, no veo dormir con hambre. Pues aquí tenemos las motos. Está lloviendo. Es que esto se veía venir. Espera, mis calzoncillos, que ya estaban casi secos. Y esto da igual que se mojen. Buenos días, personas. Son las 8:30 de la mañana y nos hemos despertado a las 7 porque yo escuché unos pasos. Toc, toc, toc. Yo pensé, hay alguien ahí detrás de la tienda porque estamos metidos, donde, como habéis visto, en un edificio abandonado. Y claro, se puede acceder por varios sitios. Era un vecino. Claro, yo escucho los pasos y pienso, ya verás. Dicho y hecho, empieza. ¡Wow! Y claro, En armenio. exacto, no entendemos, no hablamos, y Vicente, ¡ah! También, así, como ese diálogo fluido que tenemos siempre. Claro, Vicente mostrando que aquí hay un hombre, ¡oh, ya, ya! Sale ahí y empieza a hablar grosso. Y el hombre resulta que quería dinero, estaba pidiendo dinero y Vicente,
No hay dinero aquí, no money, baby. ¿Tú crees que estamos durmiendo aquí por qué? Es broma, no ha dicho eso. Pero ha dicho que no tenía dinero y nada, el hombre se fue. Ya, sin ningún problema. Exacto, ya está. Ya lo sé, muchos nos van a decir que eso es Europa, que Latinoamérica es muy peligroso. Y es verdad, Latinoamérica sería muy peligroso. Si hubiese pasado eso en Latinoamérica, seguramente estaría el cuchillo aquí en la mano ya, preparado por si pasa algo. Tendríamos una hacha enorme y seguramente llevaríamos también. Pero bueno, ya veremos cuando llegue el momento. Pasemos. Bueno, como veis aquí atrás, se ve bastante oscuro, ¿no? Pero resulta que es de día. O sea, de día está, hay mucha luz fuera. Porque pero si quito la linterna no se ve nada. No se ve nada. Pero claro, lo que pasa es que con la tienda esta, como os hemos comentado en algún vídeo anteriormente, el material que está hecho, la tienda, es como que no deja pasar la luz, tampoco deja que la luz que hay adentro se vea desde fuera, o sea que es fenomenal. Por si queréis dormir. aísla más la temperatura. Sí, y aísla más. Hace bastante viento fuera, fresquito, estaremos a unos 15 grados y aquí se está bien, porque Vicente soltó tantos pedos de aquí que la tienda ya está caliente ya. ¡Hala! Que ya quiero decir barbaridades. Qué mentira, ¿no? ¿Estamos listos? Bueno, pues ya hemos despejado el campamento y nos vamos. ¿Verdad, cariño? No, no, vas a meterme las manos por la espalda. Pendejo. Okay. Cuando tiene frío, lo que hace es meterle las manos en mi espalda. Mira lo que hago. Porque tiene... ¡Ay! ¡Ay! Dios, es que no le circula la sangre. O sea, tiene las manos siempre congeladas. Yo las tengo ardiendo. Yo soy de sangre caliente. Tú es que te sacan de Brasil y te quedas como un pollo. Los guantes siempre dejarlos con la gomita, si no los perderéis. Hace fresquete hoy. Estás como una chota. ¿Qué? Nada. Yes. Está frío la moto. Cuando hace frío, no salir cagando leches con la moto. Hay que esperar que se caliente un poquito. Lo suyo es que la arranquéis ya cuando estáis poniendo el casco y todo eso. Yo no lo he hecho porque estaba en bajada y llevaba una marcha metida. ¿Estamos? Salís despacito y el motor se va lubricando porque la densidad del aceite cuando está frío estaba muy denso y hasta que no coge temperatura no lubrica bien. Yo veo algunos que arrancáis la moto y salís cagando hostias, como hacía Fernandita antes. No, tú no. Parece esto un campo de minas. Las nueces ya dentro de 15 o 20 días están para comérselas. Nosotros vamos comiendo sobre la temporada, cuando son higos, higos, cuando son peras, peras, cuando son cerezas, cerezas. Vamos haciendo paraditas por los árboles. I think that I'm going to hiding somewhere by a gated star. Baby, they ain't never gonna find me. I'm a renegade. I could be the one who saved you from this hard place. Mira, ¿no? Qué guapo. Sí, del siglo XI será o por ahí. Ojo. Qué viento, Dios. Here's one and we'll escape. We could run away, we don't gotta stay. I can feel it, it burns inside me. Take away the pain, we can go insane. I can feel it, it burns inside me. Hacía un viento increíble y la iglesia parecía totalmente abandonada, así que sin quitarme el casco entré para indagar un poco. ¡Qué susto se ha llevado! Ha dicho un fantasma, me he vestido de moto, se ha quedado acojonada, tía. Voy con el casco, el traje de moto. ¡Ostras, qué chulo! Mirad las tumbas aquí en el suelo. En el exterior y también en algunas partes del interior está lleno de tumbas. También hay varias de niños, lo digo por el pequeño tamaño de algunas de ellas.
pozo. La amable señora, después del buen susto que se llevó al verme vestido de extraterrestre, me mostró el interior del monasterio, aunque no hablaba nada de inglés y apenas pudimos entendernos. Ya está. Pero vamos, me he puesto 2 velas, mira. No saco el dron porque si lo saco va a aparecer en España el viento que hace. Bueno, pues ya veis, esto no me ha sabido decir la mujer del siglo que es, pero será el siglo X, siglo XI. Y nadie, hay una señora ahí que debe ser la que se ocupa de estar por aquí. No me ha pedido nada, le he dado 1000, que son unos 2 euros. Ah, me ha dicho muchas gracias, muchas gracias. En toda esta zona hay cantidad de monasterios como este. Si esto estuviera en Europa, te cobrarían 10 euros para entrar y habría unas colas impresionantes. No hay nadie, absolutamente nadie. Tenéis que trasladaros al lugar para realmente tener la sensación de cómo vivirían aquí y el frío que hace. O sea, aquí en pleno invierno esto estará a 1500 metros. 1500 metros aquí, pues nevazo, frío. ¿Pasarían un frío dentro? Yo no he visto ni una chimenea. Supongo que harían algo de fuego, claro. Fernandita se ha ido por ahí, que la naturaleza le ha llamado. Bueno, mirad cómo está el tema por ahí. Tenemos las nubes ahí mismo y hace un viruji. Sometimes things happen beyond your control, as if they have a life of their own. Choices you make, what appears to be right, seems you Llegan camiones, luces. as if you're a witness to your own mistakes. It's easy to play along after you see what the choices came to be, like a storm that's passed on. Oh, the brain down the drain. Oh, the fuse, the abuse. Oh, please don't fail. Este pueblo se llama Gori. Nos vamos a quedar aquí, vamos a aprovechar para editar el vídeo y mañana dar un poquillo mejor, porque está lloviendo con niebla, un poquito asquerosillo el día hoy y encima hace frío, así que como hay que parar, paramos ya. Dios, cariño. Está embarrado esto. ¿Para qué está embarrado? Dios, Y ahora, Dios, qué barrecera. Ay, ay. mierda. Espera, que si paramos es peor, no No, pares. espera, aquí ya estoy parada ya. Es que claro, si me apaga la moto. Carrerillo no pare, yo no salgo hasta que no. ¡Epa! Dios, mira. ¿Dónde me he metido aquí? Sabiendo que está así. Dejas entrar muy despacio.